Amada Iglesia, pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Los invito a que podamos sentarnos, que podamos tomar nuestros lugares, preguntándoles cómo están mis amados hermanos, esperando hayan tenido una bonita semana, hayan podido disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Hoy nos encontramos en la casa de oración para poder tener un estudio bíblico. Y comenzamos con la lección número 2 de nuestro cuadernillo de escuela sabática. Voy a pedir a mis hermanos que podamos guardar silencio aquí en la casa de oración, que podamos estar atentos a lo que nuestro Dios hoy tiene para nosotros. Y dice el título de esta lección: Escuchando el llamamiento de Dios. Objetivo: comprender que el llamamiento de Dios, además de permitirnos conocer y practicar la verdad, nos da la oportunidad de servir a los demás con verdadero amor. El objetivo de esta lección, mis amados hermanos, como bien lo dice, es que podamos reflexionar sobre cuál es este llamamiento de nuestro Dios. De igual manera, hemos traído unas diapositivas para que nuestro aprendizaje pueda ser mucho más visual, podamos ocupar bastantes recursos. Le voy a pedir a mis hermanos que también podamos tenerlas preparadas. Pero también en este objetivo se nos está diciendo que hay que permitir a cada uno de nosotros como hijos de Dios conocer y practicar la verdad. Ya conocemos un pasaje en la Biblia muy conocido que dice: y la verdad os libertará. Precisamente es lo que hoy compete a que podamos reflexionar en esta mañana. Entonces, creo que es importante prestar atención a las promesas, consejos y palabras que hay en las Sagradas Escrituras. Pues esto que nos va a llevar a tener, aparte de que tenemos verdad en nuestra vida, le da un sentido. Y aparte de sentido, equilibrio, y asimismo lo que nosotros encontramos es sabiduría. Sabiduría que siempre buscamos demandar a nuestro Dios. Tanto se centran las Sagradas Escrituras en Salmos, Proverbios, demandando de esta virtud, pues precisamente hoy es lo que nos llama a poder tener. Y quisiera que pudiéramos comenzar esta lección con un texto. Este texto no es el de la lectura bíblica, ni tampoco es el del versículo de memorizar. Es un versículo que tenemos en Isaías y que está en una primera diapositiva de estas láminas que tenemos. Está en Isaías, mis amados hermanos, Isaías 43:7. Ya lo podemos ver ahí en esta diapositiva. Dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7, ¿creen que esté hablando de nosotros, mis amados hermanos? Está hablando precisamente sobre aquellos que son hijos de Dios y que están siendo llamados, justamente como lo tenemos en esta lección, el llamamiento de Dios por su nombre. Pero dice una palabra muy interesante: para gloria. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Yo creo que aparte en el objetivo de esta lectura bíblica es que nuestra sola existencia sea para gloria de nuestro Dios. Que nosotros con nuestras acciones y con nuestra forma espiritual de ser podamos dar esa gloria que Él, por la cual nos ha creado, como dice precisamente Isaías 43 en su versículo 7. Un verso muy bonito, si a mí me lo preguntaran, que considero es clave para poder iniciar con esta escuela sabática. Y hay una lectura bíblica en Isaías 51. Vamos a situarnos ahí. Les pido a aquellos que tengan sus Sagradas Escrituras puedan abrirla y se puedan situar en este libro del profeta Isaías, profeta mayor, en su capítulo número 55. Esta vez, mis amados hermanos, yo quisiera que podamos tener la lectura de una manera diferente. Yo voy a ser el que le dé lectura, porque quisiera que pudiéramos ir desglosando versículo a versículo lo que tiene este capítulo. Todo con el fin de que pues no lo tengamos que leer dos veces, sino podamos ir comprendiéndolo paso a paso. Dice Isaías en su capítulo número 55, versículo número 1 hasta el 13. Ya estamos ahí, ustedes pueden seguirme con su mente, mis amados hermanos. Versículo número 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid,
comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Voy a poner pausa hasta el versículo número 5 que hemos leído. En la siguiente diapositiva quisiera que pudiéramos ver que estos primeros versos son introductorios. Me he detenido aquí porque quisiera que pudiéramos ver con qué está introduciéndonos esta parte de las Sagradas Escrituras. En la introducción, el versículo 1 dice que nos está dando una invitación a todos los que tienen sed, tanto física como espiritualmente, no solamente de esa forma, a venir y satisfacer esa propia necesidad. Por eso dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Es una invitación que se está haciendo. En el versículo número 2, lo que podemos encontrar en esta pregunta que dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Es una pregunta que está haciendo alusión en el que deberíamos de buscar satisfacción en cosas que realmente son importantes, que verdaderamente son relevantes para nuestra necesidad espiritual. En este punto nos está llamando a que nutramos nuestra alma, no solamente con el pan y con estas cosas simples que a veces encontramos como el trabajo. Por eso es que es esta misma pregunta. Y de hecho, en el versículo número 2, en la segunda sección, lo que está diciendo es, oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. No se está refiriendo entonces a este pan tanto espiritual también, es lo que está llamando. Versículo 3, Dios nos está invitando a escuchar y acudir a Él para recibir vida eterna y una alianza eterna basadas en las promesas hechas a David. Este versículo está más que claro, se puede entender de una manera literal. Y en el versículo número 4 y 5 llama mi atención, dice aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. En este punto está hablando hacia el pueblo de Israel. Son palabras que vienen hacia el pueblo de Israel. El versículo número 5 lo confirma. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Pero a qué se está refiriendo este verso? Lo que nos está intentando de decir es que por la importancia que tiene el pueblo de Israel debido a las leyes de nuestro Dios y las leyes también que son escritas en este libro, ellos tienen una mayor relevancia y por ende los demás pueblos voltean a ver que la justicia de nuestro Dios es aquella que sobresale, que da esta propia salvación. Por eso dice que el versículo 5, y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Por qué? Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado con la oportunidad de ser ese pueblo escogido de Dios. El versículo 4 precisamente pues está diciendo que los da por testigo de los pueblos, por jefe y maestro de las naciones. Es un ejemplo, mis amados hermanos. La ley y la justicia funciona y atrae a los demás. Es lo que quiero que podamos ver en estos dos versículos, en el 5 y en el 6 de Isaías. Cuando nosotros lo podemos ver hasta en nuestra vida propia, cuando nosotros somos ejemplo de justicia, somos ejemplo de esta ley que Dios nos da, inconscientemente va a atraer a aquellos pueblos, a aquellas personas que no conocen de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Como dice Isaías 43, el primer versículo que vimos, para que sea gloria a nuestro Dios. Se está relacionando íntimamente estos capítulos. Ahora vamos a pasar con el desarrollo. En la parte introductoria de esta lectura bíblica es una invitación. El desarrollo comienza después del versículo número 6. Vamos a leer. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Voy a ponerle pausa hasta aquí y quisiera que pudiéramos entonces desglosar la siguiente lámina que tenemos preparada para ver el punto del desarrollo. Hasta el versículo número 9 fue que leímos. El sexto punto, que es el versículo número 6, nos está haciendo esta búsqueda que debe de ser llena de gozo, como hemos leído, como hemos cantado antes de poder entrar a este punto del estudio, que sea de esta forma buscar a Dios mientras Él está disponible y accesible, porque dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, lo que nos está diciendo es una invitación, un llamado al arrepentimiento y al abandono de las cosas que son malas, prometiendo que si nosotros cumplimos con esta misma situación de abandonar el mal, Dios ha de mostrar su misericordia. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo estos pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Una verdad que sabemos y que yo creo que muchos de nosotros podríamos hasta afirmar en nuestra vida diaria. ¿Quién no ha sentido ese perdón de nuestro Dios a través de una circunstancia en la cual uno se redime de una manera sincera? El versículo 8 dice, Dios está por encima de los seres humanos y su sabiduría y su forma de obrar trascienden nuestra propia comprensión, la comprensión humana. De forma poética dice, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, los pensamientos más que los de nosotros. Y el versículo 10 lo vuelve a reafirmar precisamente, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Entramos en la parte de la conclusión, mis amados hermanos. Ya que hemos enfatizado en estos puntos, el versículo número 10 al versículo número 13, que le vamos a dar lectura, estamos entrando en una conclusión. Dice, vuelvo a leer el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que comen, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo número 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entramos a la siguiente lámina para ver la conclusión de esta lectura bíblica. ¿Qué nos dice el versículo número 10? Primeramente, la palabra de nuestro Dios se compara con esta propia lluvia y la nieve que caen sobre la tierra, que nosotros podemos entender que nosotros somos esa tierra. Lo hemos visto también en parábolas como las del sembrador, en el cual se simboliza que nosotros como seres humanos somos esa tierra en el que cae la palabra de nuestro Dios y que la hace germinar esta agua viva. Esta agua que cae como lluvia, que son indispensables para nosotros, para la vida, y pues en este sentido que está utilizando las Sagradas Escrituras, pues también para la propia tierra, pues así crecen también las plantas. El versículo número 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Mucha relación con lo que tiene el versículo número 10. En este punto, esta palabra no fallará en cumplir su propósito, sino que será efectiva. ¿Efectiva? ¿Pero para quién? Para todos aquellos que lo desean. Por eso dice, no volverá a mí vacía, va a ser efectiva. Dice, antes hará lo que yo quiero y será prosperada. Aquella palabra que también cae como esta agua en tierra buena, va a ser prosperada.
Es nuestro deber, por eso esta lectura bíblica nos introduce perfectamente al tema del llamamiento, porque esto también es un llamamiento. Precisamente son capítulos que en contexto de Isaías dan antes de que el pueblo vaya a sufrir los primeros castigos que sabemos sobre estos cercos. Pero por último, el versículo número 12 lo que nos está diciendo es que describe el resultado de vivir según la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de vivir según la palabra de nuestro Dios? Primeramente, alegría y paz, junto con la creación misma, celebrando en armonía la voluntad del Creador. Y de hecho, me gusta cómo a mí acaba este versículo número 13. Dice, en lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Está hablando de una manera metafórica, ¿no es así? La siguiente diapositiva vamos a verla para que podamos ver visualmente cuáles son esta imagen poética que tenemos. Gracias por mostrarla. Describe la transformación que ocurre cuando la palabra de Dios toma raíz en la vida de las personas. Como nosotros somos esta tierra y realmente la palabra de Dios se cimienta en nuestro corazón a raíz de una manera fuerte, vamos a encontrar precisamente todo lo que nos dice, que será una señal eterna que nunca será raída. En lugar de la maldad florecerá la vida y la bendición, lo cual será un testimonio de lo que dice el versículo antes. Por eso dice el versículo que no volverá a él vacía. Son versículos que están precisamente hablando de un propio contexto. Es una forma en la que nuestro Dios nos da a entender por medio de este versículo esta imagen tan poética. Yo creo que si lo podemos poner lo que está sucediendo cuando vemos que pasa de una zarza crecerá haya y que pasa de ortiga a rayán, lo podemos ver esta imagen poética con una palabra que a mí me ha gustado, que es transformación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que podamos ver visualmente. Estoy muy a favor de que cuando nosotros podamos hablar sobre estos temas, podamos verlos visualmente, ya que llama mucho la atención. En la primera parte, mis amados hermanos, en el extremo para ustedes izquierdo, hasta en el superior izquierdo, podemos encontrar una zarza, correcto, una zarza. Bueno, la zarza la hemos visto a lo largo de las Sagradas Escrituras en muchas ocasiones. Yo creo que la que más tenemos presente es en Moisés, cuando esta zarza está ardiendo. Esta quizá es una muy pequeña, hay algunas también más grandes, mis amados hermanos, se dan mucho allá por Europa y en el Medio Oriente, pero veamos una imagen de cómo es una zarza y cómo precisamente dice, en lugar de zarza crecerá haya. Hay muchos tipos de árboles que son denominados como haya. Hay haya también de color rojo y tienen precisamente su taxonomía. Ustedes podrán investigarlo y encontrarán que hay muchos tipos de haya, como así se le llama a esta planta, a este árbol. De hecho, también a veces se encuentra como un arbusto. He traído este ejemplo, que es el que más se encuentra en la parte de Europa. Es el más común, se le conoce como haya común. Y podemos ver la diferencia a lo que se está queriendo referir. Dice que en lugar de zarza, que sea nosotros somos la tierra, y en vez de dar esta zarza, que seamos mejor como haya. Hay una diferencia, ¿no? Yo veo que este árbol de haya es fuerte. Se ve que ante una tormenta quizá no va a caer tan sencillamente. En cambio, la zarza, pues en esta ilustración que he traído, pues se ve un poquito más austera. Asimismo, la parte de abajo. En la parte que vemos posterior de la zarza, encontramos lo que es la ortiga. Quizás hasta algunos puedan tener estas plantas en sus hogares. Tienen algunos puntos medicinales. Y propiamente, porque lo veamos en las Sagradas Escrituras, no queremos decir que estas plantas sean malas o tengan algún contexto supersticioso, en lo absoluto. Solamente son recursos que han ocupado para poder ver cómo es esta transformación. Y aquí podemos ver precisamente lo que es la ortiga. Tiene unos pequeños frutos, como que salen de sus hojas, mis amados hermanos, casi no se puede visualizar, pero ¿qué es en lo que se transforma? Según las Escrituras en Isaías 13. Versículo 13, ¿en qué se transforma
la ortiga. En Arrayán, también ya habíamos visto este árbol en algunas otras ocasiones, ¿se acuerdan? ¿Dónde habíamos visto el arrayán? ¿Dónde se ocupaba el árbol de arrayán? ¿Para qué? Para adornar la cabaña y sobre todo en el templo, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan que hace unas lecciones pasadas veíamos que el árbol de arrayán se ocupaba precisamente, para el tabernáculo en específico, que tenía la piel de tejón por encima y que tenía estas 3 capas, y les habíamos mostrado una foto anteriormente? Precisamente este es el árbol, y en su tiempo veíamos, ¿no?, todos los beneficios que tenía el árbol de arrayán. Lo vuelvo a traer, pero en este arrayán me ha causado la atención que también en estos árboles, si ustedes pueden ver, tienen puntitos blancos. Al lado derecho también crece una pequeña flor, una pequeña planta en este tipo de árbol de arrayán, porque también hay muchos distintos árboles de arrayán, mis amados hermanos. Entonces se me hace muy curioso porque también en el ejemplo que vemos y que he traído visualmente, vemos que la ortiga también tiene unas pequeñas flores, quizá no tan llamativas como las tiene el árbol de arrayán. Y precisamente esa foto de ese árbol de arrayán fue sacada en la parte de internet, en el que es en el país de allá de Israel. Entonces intenté que las fotos que estuviéramos viendo fueran de lo más cercanos a este contexto que estamos teniendo, a la localización, y podamos ver cómo es esta transformación, cómo quiere nuestro Dios visualmente que nosotros seamos, porque esto solamente ha sido, precisamente como ya lo mencioné, visualmente. Lo que debe de haber entonces la transformación es nosotros, pero no puede haber una transformación si no hay un llamamiento, que es el título que estamos recibiendo el día de hoy en la lección de nuestra escuela sabática. Vamos a pasar al versículo para memorizar. He tomado estos minutos, yo creo que son muy buenos minutos introductorios para poder ver de lo que estamos hablando. Voy a pedirle a nuestros hermanos que están de mi lado derecho, puedan levantarse. Ya nuestro hermano encargado del micrófono ha de pasar con cada uno de ustedes para que puedan ofrecer este versículo a nuestro Dios. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Amén. Amén. Mas en el postrer día de la fiesta, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37. Amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía de pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37. Amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora con mis hermanos del lado izquierdo, se puedan también poner de pie. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El libro de Juan 7:37. Amén. 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 Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37. Amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta,
Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer gran día de la fiesta, Jesús se ponía de pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía de pie, clamando, decía, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Vamos a pasar ahora en la parte superior de la iglesia. Ya se acerca nuestro hermano Prócoro con el micrófono y les voy a pedir que se puedan poner de pie aquellos que tengan también esta ofrenda para nuestro Dios. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, el que tenga sed, venga y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Y en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. San Juan 7:37, amén. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, amén. Amén. Esos son todos nuestros hermanos. Dios los bendiga grandemente por el esfuerzo que ustedes también han tenido en aprenderse este versículo de memoria. Versículo de memoria que también vamos a ver por qué se pone aquí y cuál es la relación que tiene con el llamamiento. Y primeramente es notable que en el versículo, cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta parte del versículo hay un claro llamamiento, mis amados hermanos. Adelante vamos a ver en los párrafos y hemos visto que hay formas de recibir también el llamamiento. Porque lo que ahorita he querido que podamos estar viendo es que cómo comienza este mismo aspecto, cómo va a funcionar. Y las 4 claves que considero que hemos aprendido de la lectura bíblica y también de lo que estamos viendo, es que primeramente hay una clara invitación. Un llamamiento, en cierta parte, podemos verlo, que también es una invitación de nuestro Dios, una invitación que tiene la cualidad de ser generosa y es abierta a todos. No hay algún tipo de discriminación con esta propia invitación
y llama a acercar y recibir lo que realmente sacia el alma. Ese es el objetivo del llamamiento y también de la invitación, que es lo que estamos viendo, lo que también dice Isaías 55, y que también el versículo de memoria también está teniendo en este punto de una manera metafórica. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Esta sed no es una sed física, es una sed espiritual, de lo que uno necesita, de lo que necesita el espíritu. Entonces, la invitación sacia el alma, y sobre todo para nosotros, en este aspecto podemos verlo sin ningún costo alguno monetario. Ha tenido el costo precisamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pero para nosotros, si lo queremos ver en este punto de algo monetario, no tiene alguna remuneración. Entonces es una invitación por eso generosa. Quisiera que podamos ver que también lo que tiene envuelto la lectura bíblica es que hay un enfoque a replantear las prioridades que tenemos en nuestra vida. La atención, replantear qué es lo que tenemos y cómo es como que nos estamos relacionando con nuestro Dios, pero sobre todo ¿para qué? Para tener una vida en equilibrio, que precisamente es lo que también nos da. Es un llamado certero, pero sobre todo que nos centremos a lo que realmente importa, que son las Sagradas Escrituras. Asimismo también está el punto de la transformación, que ya habíamos visto. Ofrece a cada uno de los que estamos escuchando y de los que ponemos atención a este llamamiento a transformar nuestro espíritu, a transformar nuestras cualidades. Y es que dejando atrás quizá viejas costumbres, vicios, y cambiándolos hacia una vida renovada, pero sobre todo esta vida que está hecha por misericordia, precisamente porque ha sido una misericordia, es una gracia la que hemos recibido por parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros cuando nosotros escuchamos estas palabras? Es que cambiemos entonces esta manera de vivir, este enfoque que tenemos, y transformémonos. Dejemos, en este punto voy a tomar las palabras, dejemos que seamos zarza y convirtámonos en haya. Dejemos de ser ortiga y convirtámonos en arrayán. Así es lo que nos está diciendo. Y sobre todo el último punto nos da esperanza. Está hablando en el amor de Dios, encontramos vida y plenitud, sobre todo. Es lo que nos está dando como un objetivo en general. Nos está Dios prometiendo, al llevar estos puntos, un refugio, donde nuestras almas, que son sedientas por esta agua, van a ser saciadas, sobre todo por palabra de Dios y por bendición. Yo creo que cuando nosotros venimos aquí a la localidad, inconscientemente y a veces regresamos y nos sentimos llenos de fuerza para comenzar. Es ese punto de la transformación que también está habiendo en nuestras vidas, ¿no es así? Cuando nosotros venimos espiritualmente quizá a veces decaídos por alguna circunstancia, por algún sentimiento que hay en nuestra vida, venimos sedientos. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Si alguno tenga sed, venga a mí. Nosotros venimos entonces a la iglesia para poder saciarnos de esa propia agua, que son la palabra de nuestro Dios. Entonces podemos verlo que es un mensaje de esperanza y consuelo, y sobre todo para aquellos que buscan el amor de nuestro Dios. Y el versículo de memoria tiene una particularidad, y es que es en el lugar de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, mis amados hermanos, esta fiesta de las principales, y que está conmemorando pues la provisión de Dios que tuvo hacia el pueblo de Israel. ¿En dónde? Pues en el desierto. Entonces Jesús lo que está haciendo es aprovechar el propio contexto para presentarse Él mismo con esta facultad que Él tiene, como la agua viva que satisface una necesidad. Y de esta manera la metáfora es la que está simbolizando esta doctrina, este espíritu que se ha mantenido a lo largo desde que Él ha llegado. Y bueno, como les comento, tiene esta invitación abierta a cada uno de nosotros, no importa la circunstancia en la que cada uno viva, no importa si alguno tiene algunas distinciones con otra persona a nivel físico, a nivel intelectual. Esto es abierto, el amor es abierto para cada uno de nosotros. Vamos a entrar entonces a leer el primer párrafo de estas
de este material exegético. Le pido a algún hermano que me pueda apoyar, por favor. Mi hermana en la parte de atrás, le voy a pedir a mi hermano Prócoro se pueda acercar, por favor. Gracias, hermano. Pasa a vosotros. Pasa a vos. Desde la caída del hombre hasta nuestros días, Dios ha extendido su mano, invitando a todos los seres humanos a recuperar la paz que se perdió a causa de la desobediencia. Figuras emblemáticas de la fe como Noé, Abraham, Moisés, los profetas y el mismo Señor Jesús son testimonio de que la misericordia de Dios ha estado presente en el mundo de manera constante, según Génesis 3:6, 24, Juan 3:16. ¿El otro también, hermano? No, hasta ahí, mi hermana. Gracias. Muchas gracias. En este primer párrafo quisiera que podamos unir el concepto de paz y el concepto que también está la misericordia de nuestro Dios. Y es que también se relaciona con la parte del versículo para memorizar, pues Jesús en este punto, aparte de que se pone a Él como este propio camino que lo vemos para llegar al Padre y que está en algunos otros versículos, pues Él nos da este amor incondicional y sobre todo cuando encontramos este amor incondicional, también encontramos paz, porque así dice nuestro material exegético, que la invitación es a que todos podamos recuperar la paz que se ha perdido. Y más adelante dice, Jesús son testimonio de que la misericordia de Dios ha estado presente en el mundo de manera constante. Cada uno de nosotros es esa prueba de que nuestro Dios ha tenido esa misericordia hacia cada uno de nosotros. El hecho ya de que estemos con vida y que estemos aquí para alimentar nuestro sed espiritual es una suficiente prueba de que podamos ver que la misericordia de Dios ha estado desde el inicio hasta nuestros días. Y hay un punto muy clave que quisiera poder leer en Hechos, en su capítulo número 9, versículo número 4 de Hechos al versículo número 6. Yo le voy a dar lectura. Ustedes síganme en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Pues vemos que desde el pecado que ha habido, como aquí se va a mencionar más adelante, de estas figuras en el pecado que hubo en el Edén, Dios ha anhelado que siempre podamos encontrar una restauración, esta transformación a través de la comunión que tenemos. Y como dice el versículo, el material, ¿no? A través de figuras como Abraham, Isaac, Jacob, Dios inicia un plan divino para expandir pues este propio llamado. Pero hay un ejemplo clave en Hechos sobre quién es una persona que el llamado de nuestro Dios lo toma de una manera espléndida, por utilizar esta palabra. Hechos 9, versículo 4. Yo le voy a dar lectura. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Pablo es la persona más perfecta para poder simbolizar este punto de lo que es un llamamiento por excelencia. Vemos cómo es que él, si nos ponemos en contexto, era una persona que perseguía al pueblo de nuestro Dios. Él era de estas personas que se pasaba, vamos a ponerlo, hostigando para que no se llevara a cabo, pero llega un momento muy crucial en la vida de Saulo, y es este momento, en el versículo número 4, en el que oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y yo creo que se puede ver precisamente en el versículo número 5 y en el versículo número 6, cuál es este llamamiento y cómo es que lo acepta. Sabemos toda la historia de este apóstol, que no conoce a nuestro Señor Jesucristo de una manera visual, lo conoce de una manera espiritual, porque Él es posterior a nuestro Señor Jesucristo, pero sí se deja ver que aún así Él puede encontrar un buen llamado y toma sobre Él las riendas para su vida. Y vemos
en él la transformación que precisamente también se puede ver en Isaías, cómo es que él, siendo una persona, cambia completamente en sus acciones a un nuevo ser. Dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el 6, tembloroso y temeroso, dice: ¿qué quieres que haga? Se pone a disposición. Esta es precisamente la parte hasta del servicio que vamos a tocar un poquito adelante. Es ese punto, cómo es que cuando el llamamiento de nuestro Dios está desde el inicio y lo podemos ver, la invitación, cómo es el amor de nuestro Dios, transformación, aceptarlo, y llega a este punto hasta que llegamos al servicio. Dice: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y en este punto pues sabemos todo lo que viene más adelante para este personaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero lo he traído a él porque considero es un ejemplo para nosotros. El material exegético, lo que decía, era que había figuras emblemáticas de la fe: Noé, Abraham, Moisés, los profetas. Y pongo a este apóstol para que podamos ver cómo es el ejemplo de un hijo de Dios, de una persona que realmente el llamamiento lo ocupa de una manera formidable. Entonces, otro punto que vemos es que entonces hay una renovación y una plenitud en nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que regresemos entonces a ese primer amor. Hay hasta un canto que a veces podemos entonar, tenemos la dicha de poderlo hacer en la iglesia, y nos dice eso, que podamos regresar a ese primer sentimiento cuando veníamos a la iglesia y cantábamos con esta ferviente, que lo entendíamos y que hablábamos de lo maravilloso que es las palabras de nuestro Dios en nuestros compañeros del trabajo. Lo hacíamos de esta manera cuando conocíamos por primera vez el don divino de nuestro Dios. Y entonces volvamos y regresemos a esa vida renovada, llena de alegría y de paz, con misericordia, como lo vemos en estos textos. Y es aquí cuando encontramos un sentido profundo de amor, que precisamente hay un versículo que es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Algunos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Precisamente, entonces no hay necesidad que ahorita por el momento que lo busquemos en las Sagradas Escrituras, lo conocemos bien y podemos ver entonces que ese amor entonces es el que hace también la propia transformación. Y lo vemos, y pues fue puesto en Dios al entregar a su propio Hijo. Alguien que me pueda apoyar con el párrafo número 2, mi hermana Margarita, y le voy a pedir a mi hermano Prócoro que me pueda apoyar. En el torbellino de nuestras actividades diarias, a veces olvidamos nutrir nuestra identidad como hijos de Dios y como resultado dejamos de apreciar las bendiciones que se nos han dado, incluyendo la promesa de una herencia eterna, el valor de la familia y la compañía de nuestros hermanos en la fe. Esta lección nos debe permitir reflexionar juntos sobre la oportunidad que el Padre Celestial nos ofrece para reorientar nuestras vidas hacia lo que realmente importa, responder a su llamado para descubrir la verdadera paz. La encontramos en 1 de Juan 3, 1 y 2, Efesios 1, 3 y 14, Hebreos 10, 24 y 25. Amén. Muchas gracias, hermana Margarita. Vamos a situarnos en 1 de Juan 3, versículo número 1 y versículo número 2. No dice aquí el párrafo, a veces olvidamos nutrir nuestra identidad, porque precisamente también está este punto de saber quiénes somos y cuál es el resultado si dejamos de apreciarla. Si dejamos de apreciar nuestra propia identidad, pues vamos a perder estas bendiciones que se nos han prometido, lo cual hay una palabra que aquí se menciona que dice reorientar. Entonces, volver a este propio camino. Vamos, como les comento, 1 de Juan, en su capítulo número 3, versículo número 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él.
muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo cual hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Este versículo en 1 de Juan 3 habla sobre este amor que ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, como precisamente dice igual Isaías. Para eso nosotros hemos sido creados, para darles esta gloria a nuestro Dios. Y entonces también existe un punto de cómo es que podemos tomar el llamamiento de una manera quizá con tropiezo. Hay un personaje también en las Sagradas Escrituras que, así como vimos que Pablo lo hacía de una manera muy formidable, encontramos un personaje que tiene un pequeño tropiezo, pero que también es de los grandes en las Sagradas Escrituras. La vida de este personaje, en lo particular para mí, se me hace que no fue nada sencilla. Me llena mucho de emoción saber cómo fue las circunstancias que él vivía, el cargo que también llegó a tener, la presión a la cual estaba sometida en el desierto. ¿De quién estoy hablando, mis amados hermanos? De Moisés. Estoy hablando de Moisés. Este personaje, vamos a leer lo que dice en Éxodo, capítulo número 4, para ver el otro punto que nos podría suceder. Nos podría bien ir como Pablo, ¿no? Nosotros creo que es nuestro deseo que pudiéramos llegar a tener esa transformación, pero también sirve de ejemplo ver lo que vivieron estos antepasados y ver cómo podemos nosotros en nuestra vida quizá no caer en estos propios errores. Éxodo capítulo 4 del versículo número 10 en adelante. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antier, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En este punto se está hablando con Moisés en la parte en la que precisamente una zarza está ardiendo después de que eso haya sucedido, y se le está dando este llamado a Moisés. Ocurre otra vez el llamamiento de Dios y se demanda que se escuche, pero podemos también tener ser temerosos como lo fue él, porque veamos la respuesta. A pesar de que Jehová le responde y le dice: ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? Entendiendo este poder, esta supremacía que tiene Dios en este plano para nosotros, que a veces su propio entendimiento es incomprensible para cada uno de nosotros. En este punto yo creo que se está pidiendo una fe, y que es creer sin ver. Y más adelante dice el versículo número 12: ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía por mano del que te has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En este versículo, entonces, como podemos ver la diferencia de cómo llama la atención, cómo toma el llamamiento Moisés, este Moisés que es temprano en este punto de su vida. Él escucha, se siente temeroso, muy válido en la parte de nosotros como seres humanos, pero a pesar de que Dios le está dando este aliento hacia él en su llamamiento, él no lo toma de esa misma manera como lo hace Pablo. En ningún momento se busca demeritar lo que hace una u otro personaje de la Biblia. Como les digo, los dos tienen esos puntos tan formidables que nosotros tomamos para poder aprender, pero entonces sí veamos que podemos a veces llegar a ver un contraste, ¿no? La decisión de responder o no al llamamiento
Primero, si sí lo queremos hacer y luego, si no. Y aparte, hay formas en cómo cambia este llamamiento. Algunos los tomamos de una manera más abierta, otros somos un poco más cautelosos. Por eso entonces se invita a reflexionar. Cuando nosotros escuchamos este llamamiento, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo me acerco? ¿Acaso soy como Pablo y digo qué es lo que tengo que hacer? ¿O me muestro un poco más temeroso como ha sido Moisés? Yo creo que no hay que ignorar, mucho menos, y tampoco hay que rechazar ese llamamiento, porque como lo vimos, es una invitación generosa, es una forma de misericordia y no es algo que nosotros estemos buscando el despreciarlo. Entonces, debemos de seguir en este propio camino que llena nuestro propio ser. Tengo 2 participaciones, mi hermana Judith, si me parece, me había levantado la mano, ¿verdad? Primero, después con mi hermana Margarita en segundo, y también adelante mi hermana número 3, por favor, para la participación de nuestros hermanos. Hermano, lo que usted acaba de decir es muy importante, y también enfatizar muchísimo la edad que tenía Moisés en ese acontecimiento, hermano, y me gustaría mucho también enunciar en el capítulo 3 del mismo Éxodo, 3:2, dice, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Muchas veces, hermano, Dios nos pone las cosas y podemos pasar por alto lo que nos está mostrando, y como usted mencionaba, en primer lugar, bueno, pues las deficiencias físicas que muchas veces podemos tener o que consideramos que son capacidades que no tenemos muy desarrolladas, tenemos miedo de realizar cosas que beneficien el engrandecimiento de la palabra. Eso es, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana. Considero que entonces hay un punto clave entonces en nuestras prioridades y valores, ¿no es así como usted lo comenta? Este miedo que no sea la raíz de nuestro mal, sino más bien podamos transformarlo, como lo veíamos, en amor. Nuestra hermana Margarita también tenía una participación. Hermanito, primeramente quisiera ver si me permite leer este versículo en la pechita, claro, para ver esta versión acerca de Moisés. Sí. Dice: luego Moisés dijo a Jehová: por favor, oh mi Señor, yo jamás he sido un hombre elocuente, ni ayer ni antier, y ni siquiera en este momento en que tú hablas con tu siervo, pues mi forma de hablar es insegura y soy torpe de lengua. Aquí vemos, hermano, que Moisés, pues decían por ahí que es tartamudo. Yo creo que realmente no era tartamudo, simplemente como hay muchas personas o habemos muchas personas que no somos muy sociables o no tenemos pues una palabra tan fácil de expresarla. A veces nos cuesta mucho trabajo. Cuando, a mí me ha sucedido, ¿no? Cuando aprendemos la doctrina, nuestra enseñanza debe de darse a las personas de fuera. Y cuesta mucho trabajo a veces hablarlo. No tenemos luego las palabras o la facilidad de hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos. Y hay veces, hermano, que sin saber, yo no entiendo, empieza uno a hablar, y no sé de dónde sale tanto, que uno dice, bueno, ¿cómo recordé esto? Porque yo soy una persona que no me aprendo bien como se dice, las citas de los versículos, y como hay ocasiones que sin pensarlo o sin pedirlo, salen de la boca. Como dice el versículo, nuestro Dios, Él nos da las palabras, Él nos dice lo que tenemos que hacer, nos facilita la vida. Y hay veces que nos cuesta trabajo, ¿por qué? Dice la Escritura, porque pues nos afanamos en la vida diaria, nos preocupamos por otras cosas cuando ya nos olvidamos de lo que estamos aprendiendo. Por eso nos llama que estemos repasando, que estemos acercándonos a las cosas de Dios para no olvidarnos. Bueno,
creo que así lo entiendo y que es algo que no sucede, yo creo que a muchos. Gracias por su participación, hermana Margarita. Ahora vamos a pasar con nuestra hermana Jaín, y ahorita, que también quería participar, ¿verdad? Ok, quería leer, la contemplo para el siguiente párrafo. Bueno, yo creo que cuando hablamos entonces de nuestras prioridades y de los valores que debemos de transformar para que precisamente podamos actuar de una manera considerable, está Marcos 10 dándonos un aliento y una respuesta para poder tenerla presente en nuestra mente. Marcos 10, versículo número 39. Vamos a situarnos ahí para poder leer qué es lo que tiene nuestro Dios. Capítulo número 10, verso 39. Yo le voy a dar lectura. Ustedes pueden seguirme, mis amados hermanos, en este versículo. Y ellos dijeron, ¿podemos? Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso, perdón, estoy leyendo el 39, dice, sí. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo del que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo del que soy yo bautizado, seréis bautizados. Esta parte también que se está hablando en Marcos en su capítulo número 10 nos hace replantear nuestros propios valores. Una vez que aceptamos el propio llamamiento, ¿somos capaces de también pasar por estas propias pruebas? ¿Tendremos la fuerza para poder arrebatar lo que nos pertenece, esa vida eterna? ¿Hay valentía en nuestro propio ser? Yo creo que esta parte en Marcos capítulo número 10, versículo número 39, se está recitando de una manera muy coherente. Por lo tanto, Hebreos 10, que también está marcado en el párrafo número 2, versículo 24, da un punto acerca del amor. Yo también le voy a dar lectura. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbres, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hagámoslos de esta misma manera. Ahorita vamos a ver cómo es que también nosotros somos parte en el plan del llamamiento de Dios, porque nosotros también evangelizamos, y cómo es que el punto llega a verse en nuestra vida diaria. Por eso vamos a tener que leer entonces, para introducirnos, el párrafo número 3 y número 4 que mi hermana Jaín nos ha de apoyar para poder leer. Pasamos, hermanos. Pasamos. El llamado de Dios enriquece nuestras vidas de manera profunda, ya que no solo nos orienta hacia una eternidad junto a Él, sino que también nos anima a encontrar un balance en nuestro día a día, que además de brindarnos felicidad personal, nos capacita para servir a los demás con amor. Aceptar el llamado de Dios comienza por reconocer su presencia constante en nuestras vidas, lo cual logramos mediante el estudio y la práctica de las enseñanzas encontradas en las Sagradas Escrituras. Esta apertura nos prepara para vivir de acuerdo con su poderoso propósito, marcando el primer paso hacia una existencia de servicio y significado. Vivir en el llamado de Dios implica un compromiso profundo, como llevar una existencia que refleja sus enseñanzas. Esto significa practicar la paciencia, la bondad y la compasión y el perdón en nuestras interacciones diarias, tanto en el momento de tranquilidad como el desafío. Muchas gracias, mi hermana. Le agradezco porque nos haya podido apoyar. Entonces, también aquí en este párrafo yo quisiera que pudiéramos subrayar que dice enriquecer nuestras vidas. Él orienta, anima y también da un balance. Nos da a encontrar una felicidad y sobre todo dice nos capacita
para servir a los demás. Lo veíamos en Pablo, y 1 de Pedro 4, 8, 10 también lo vamos a tocar para que podamos ver qué es lo que se está refiriendo. Yo creo que primeramente, mis amados hermanos, también cuando hablamos de este crecimiento espiritual, somos nosotros propio testimonio y también somos ejemplo de evangelización. Ahorita vamos a ver unos puntos cómo es que se debe de hacer la evangelización, ¿no es así? Se debe de hacer con amor y con todo aquello, con respeto, con delicadeza. Pero vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 4 y versículo número 8 y 10. Dice así, hablando de estas virtudes que nosotros debemos de tener para nuestra transformación: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Mandé? Sí, una disculpa. Gracias, mis amados hermanos. Versículo número 8. Y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad. Poner la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo número 10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de nuestro Dios. Así es como dice el versículo número 10, que debemos de entonces nosotros llevarlo a cabo. Me gusta mucho cómo comenta, dice, buenos dispensadores de las diferentes gracias de nuestro Dios. Cada uno de nosotros sabemos que tiene un don, esta parte con el cual ha practicado y también se identifica, forma parte de su propia identidad y hace que precisamente nuestro Dios pueda tener esa mayor honra y gloria. Quisiera que pudiéramos pasar a una lámina que tengo preparada también, que la podamos visualizar. Y en esta misma lámina, la siguiente por favor, hablamos sobre reconocer su presencia implica un compromiso. Cuando nosotros reconocemos que nuestro Dios es aquel que nos ha salvado, por el cual hemos estudiado todas estas cosas en la mañana, también tenemos un compromiso y he puesto estos primeros 4 puntos. Primero, hay un compromiso con la oración y el estudio de la Biblia. En esta parte del párrafo sí se deja de ver mucho que debemos de tocar nuestras Sagradas Escrituras. Normalmente, sábado con sábado, se insta a que podamos leer, porque encontramos a buenos personajes que nos hacen encontrar este buen llamamiento. El punto número 2 nos sirve como un ejemplo de reflejo de valores bíblicos, valores que podemos nosotros añadir a nuestra vida espiritual. Tercero, encontramos que también hay un compromiso de evangelización con amor y con respeto. Y por último, ¿qué es lo que nos lleva si hacemos todas estas circunstancias? Indudablemente que el propio cauce de nuestras acciones nos lleva al servicio. No hay otro punto en el cual termina ahí, y es que si nosotros somos comprometidos primeramente con la oración y con la parte de las Sagradas Escrituras, podemos pasar a un reflejo de valores. Y cuando tenemos nuestro reflejo de valores, pasamos entonces a también compartirlo, a tener este punto, sobre todo, como les comento, con estos dones, como lo dice, ahorita vamos a tocar Santiago y otro versículo en 1 de Timoteo, y que nos lleva al final a poder al servicio, que es que también es un punto que se ha hablado aquí en la iglesia y que sobre todo pues debemos de tener. Pero para cada punto hay un versículo clave. Alguien que me pueda apoyar para Mateo 21, 22, otro hermano con Efesios 5, del versículo número 1 al 2. Primero, Mateo 21, 22, nos está hablando, como les comento, el compromiso con la oración. ¿Qué es lo que se busca? Moldear nuestra vida conforme al carácter. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos? El de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso, ¿qué debemos de hacer? Dedicar oración y el estudio de la Biblia. Mi hermana nos va a apoyar con Mateo 21, versículo 22. Gracias, hermano. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana.
versículo, aunque corto, nos puede dar que precisamente el compromiso de la oración y todo lo que debe de llevar. Así como nosotros creamos en nuestra transformación, así también podemos pedirlo, que este llamamiento pueda estar siempre también continuo en nuestro ser, que podamos tener la dicha de cada día escuchar este llamamiento y tomar con el pie la mejor decisión, la mejor forma de tomarlo. Mi hermano en la parte de atrás me va a apoyar con Efesios, en su capítulo número 5, versículo número 1 y 2. ¿Qué es lo que tiene Efesios? Nos habla sobre estos valores bíblicos. En la parte de mi lado izquierdo, si se puede poner de pie para que podamos identificarlo. Muchas gracias, hermano. Ya se acerca el micrófono. Efesios, capítulo número 5, verso 1 y 2. De Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Muchas gracias, mi amado hermano. En este punto tenemos que hacerlo de esa misma forma como Cristo lo ha hecho. Y entonces, ¿qué es lo que dice 2 de Timoteo 2, 24, 25? Este también lo conocemos en la amada iglesia. Yo le voy a dar lectura a 2 de Timoteo 2, 24. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé de que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cada uno de nosotros debe de llegar a ser este siervo del Señor. No seamos entonces litigiosos, seamos mansos y aptos para poder enseñar. A este punto nos referimos con el amor y el respeto. Y por último, también leo Gálatas 5, versículo número 13, que engloba perfectamente el término del servicio. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Igual, el punto del servicio se debe de hacer de esta misma manera, mis amados hermanos. Quisiera que entonces pudiéramos leer los últimos 2 párrafos para llegar a la reflexión de esta mañana, que es lo que podemos ir concluyendo. Mi hermana en la parte del frente, ¿me puede apoyar también nuestro hermano Prócoro, por favor? Y que se ponga de pie para que pueda hacerle llegar el micrófono. ¿Mande? Sí, por favor, el párrafo número 5 y el párrafo número 6. Si queremos mostrar gratitud por el llamado de Dios, es esencial ayudar a otros a escucharlo. Por ello debemos convertirnos en un reflejo vivo de las enseñanzas que el Creador nos ha brindado. Recordemos que seguir a Dios trasciende el ámbito de las palabras. Se trata de un compromiso activo. Así es, fundamental demostrar mediante nuestras acciones que vivir en consonancia con el propósito divino no solo es factible, sino también inmensamente gratificante. Ayudar a otros a escuchar el llamado de Dios significa evangelizar para compartir la palabra, crear unánimemente un espacio seguro para el crecimiento espiritual, donde podamos acompañar a las personas en su búsqueda de paz y predicar con nuestro ejemplo. A través de estos esfuerzos no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también facilitamos el camino para que otros descubran la alegría y la paz que surgen de vivir en comunión con el Todopoderoso. Amén. A Mateo 28, 19, 20 y Primera de Pedro 3, 15. Amén. Amén. Bueno, entramos entonces en el punto final de nuestra escuela sabática. Hacemos que todo lo que hemos visto aquí hasta ahorita, lo importante entonces es también mostrar gratitud. Todo esto va a hacer que nosotros podamos ayudar a evangelizar. Y el evangelizar en este punto también a nuestro ser, a nuestro espíritu, trae esta paz que tanto a veces nosotros buscamos. No por nada, también Mateo 28, yo le voy a dar lectura, el versículo número 19 dice así: Por tanto, id
y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tomemos estas palabras también para nosotros, mis amados hermanos. Entonces, vayamos por nuestro camino en donde nos relacionemos y prediquemos sobre lo que nosotros sentimos cuando venimos aquí a la iglesia. Cómo me voy cuando termino el sábado. Yo creo que es una manera perfecta de poder iniciar con el amor y poder empezar a evangelizar a aquellos que nosotros tantos queremos. Santiago 1, en su capítulo 22 al 25, también nos da y refuerza la idea. Dice así, el versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Cuando nosotros nos vemos a un espejo, nos pasa como dice Santiago, vemos un rostro natural, nos consideramos a nosotros y después nos vamos y no nos preguntamos algo más. Este espejo precisamente es una metáfora, mis amados hermanos. Estamos viendo a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos sábado, yo creo que cada sábado hay esa oportunidad, ¿no? Cada sábado vemos la opción para preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien. Y entonces, si lo estamos haciendo bien, entonces nada más nos vemos y dejamos irnos. Es lo que está diciendo Santiago. Por último, mostramos la diapositiva con la que iniciamos el versículo de Isaías para poder ver cómo es que se va a terminar con otro versículo de ese mismo del capítulo de Isaías. Le voy a pedir a mis hermanos en cabina si me pueden apoyar con la diapositiva en la que dice Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ese fue con el que entramos, ¿se acuerdan? El versículo con el que nos relacionamos. Y ahora vamos a terminar con uno último, que precisamente está en Isaías y también en el capítulo 44, en el versículo número 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué alegría que nuestro Dios se pueda expresar por medio de las Sagradas Escrituras de esta manera, que nosotros podamos ser aquellos que les digan, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, me diste esa honra, como decía Isaías 43, y sobre todo, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso es en lo que nosotros al final tenemos que recalcar en esta lección. Escuchamos el llamamiento, decidimos cómo actuar, cómo tomarlo, queremos darle la honra y gloria a Dios, pues entonces precisamente como dice Isaías 43:4, vamos a ser de una gran estima. Esa es la forma en la que nosotros honramos a nuestro Dios, a aquel que nos sustenta del alimento día con día, que nos hace llegar a nuestra casa con todo géneros de bienes, que a pesar de que sí puede haber dificultades en nuestro día a día, en el trabajo, podemos tener alguna pelea con algún familiar o algo semejante a ello, nuestro Dios está ahí al final del día. Está ese llamamiento y nos invita a que entonces con nuestras obras, con nuestras palabras y nuestro ejemplo, nuestra evangelización, podamos también honrarlo y escuchemos este llamamiento. Tenemos algunas participaciones. Me pueden recordar, mis hermanos, que teníamos mi hermana aquí, fue la primera que me la levantó, muchas gracias. Después mi hermano Israel y mi hermana Jocabet. Son esas tres las participaciones que tenemos. Pasa vos, hermanos. Pasa vos. Mi pregunta es, hay un texto bíblico donde dice, son muchos los llamados del llamamiento, pero pocos los escogidos. ¿Cómo podemos aplicar este texto, hermano? Si Dios nos da a todos una capacidad de entendimiento y nos dice, como lo que manejó en Isaías,
Entonces, ¿cómo podemos hacer esto o cómo sería la explicación de esto, que son muchos los llamados y pocos los escogidos, hermano? Claro. Por favor. En este versículo, mi amada hermana, lo que nos está diciendo nuestro Dios es que el mensaje de el llamamiento precisamente, cae para muchos seres humanos, muchos hijos de Dios en este aspecto, pero si es para todos, es a lo que voy, es para todos. Cuando dice pocos los escogidos, hace referencia a que solamente unos pocos son los que prestan realmente la atención debida a este llamamiento. Pocos tienen la fuerza para poder, con esa valentía, arrebatar el reino. Por eso es lo que nos está refiriendo este propio versículo. No quiere decir que haya una discriminación o se vea algo parecido en las Sagradas Escrituras. De esta manera nosotros no lo entendemos. Muchos son los llamados porque el mensaje cae en distintas tierras, pero a veces puede sembrar, como nosotros decíamos, tenemos que tener raíces fuertes para que este mensaje sea buen cultivado y entonces así seamos los escogidos. Pasamos con mi hermano Israel para la participación y después con mi hermana Jocabet. Mi hermano Andrés también tenía ahorita, ya no, perfecto. Mi comentario en relación a este tema, que es muy importante, escuchando el llamamiento de Dios, es el siguiente: Dios formó al hombre con toda bondad y con toda misericordia y junto con todo lo que existe en el universo. El hombre es un fractal de Dios y es una parte de luz de ese Dios, pero esa luz ciertamente no le es dado a todos, o le es dado en su momento, porque dice también el salmista que los hombres son como árboles y estos árboles dan su fruto en su tiempo, y a veces esa luz no llega en el tiempo en que nosotros estamos esperando que llegue. Hay muchas familias en la iglesia que sus integrantes no todos son de la fe. Llega el momento en que los que no eran se acercan, ¿verdad? El hombre nace con un alma animal y esta alma animal tiene que ser purificada poco a poco a través de la luz del conocimiento de Dios para poder llegar a una inspiración divina, y esa inspiración divina llevarlo al siguiente nivel del alma o de esa alma, ¿verdad?, que le va a dar vida, ese hálito de vida que es la ley de Dios, y así poderle dar vitalidad y ser un ser viviente, para después llevarlo a la unificación de Dios, porque el apóstol, porque Juan en la primera carta Juan decía, y el mismo Jesús decía, porque el Señor y yo somos uno, porque nosotros debemos ser uno con el Señor. Esa es la función de la luz para poder perfeccionarnos, pero no toda es la luz. Hay luz que da vida, pero también hay luz oscura que da muerte, ¿verdad? En el principio creó Dios a los cielos y la tierra y todo lo que existe, pero creó también a la serpiente, ¿verdad?, a ese Nahash, pero también creó en el futuro bíblico, hablando bíblicamente, creó al Mesías, ¿verdad? Uno fue para dar muerte y otro fue para dar vida. Entonces, pero esos conocimientos, hermanos, que estamos aquí diciendo y que todas las mentes de ustedes tienen sus propias ideas, son su propio conocimiento, eso se llama luz, eso se llama conocimiento. Quien no tiene conocimiento no puede opinar porque no sabe de dónde partir, pero nosotros tenemos la base primordial, que es, primeramente, saber que Dios existe. Alguien me preguntó algún día que si yo creía en Dios, y yo le dije que no, yo no creo en Dios, yo lo conozco, yo sé que existe Dios y sé cuáles son sus planteamientos y qué debo hacer para perfeccionarme a mí primeramente y después dar luz a los demás, ¿verdad? Porque así me enseñó ese maestro, que gracias a él me llevó al conocimiento de Dios, y ese maestro se llama Jesús, ¿sí? Ese se llama Jesús. Él fue el que me enseñó a mí cómo poder dar luz a los demás. Pero ciertamente, hermana, no todos son de Dios y no todos quieren. Llega el momento en que sí. Decía mi abuela, déjalos que la vida los trate y vas a ver que van a venir ellos solos. Algunos por eso,
y algunos por el oír, y algunos por nuestros ejemplos, pero todos tienen que tener, y actualmente, hermanos, ya nadie puede decir que no sabía. El Evangelio se ha expandido en todo el mundo gracias a los medios de comunicación. Nadie puede decir, es que yo no sabía, a mí no me habían dicho. Ya no hay justificación para eso. Muchas gracias, hermano Israel. Vamos a pasar ahora con nuestra hermana Jocabet, por favor, para que también pueda atraer esta participación al tema. Yo quería compartir un texto que creo que resume un poquito lo que estudiamos el día de hoy, que es Primera de Timoteo 4. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, pero también en exhortar y en enseñar, porque no es solamente el llamamiento para nosotros mismos, sino también para compartir. Y creo que el amor que se da, pues justamente lo más grande es enseñar lo que es Dios y su palabra. Y el último párrafo hablaba de un lugar seguro. Igual yo me trajo muy a la memoria cuando yo era niña, y yo venía para acá a la iglesia, y de verdad que sí me sentía en un lugar seguro, porque me sentía de verdad como en familia, que todos nos saludábamos, que alguien me daba un velo, que alguien a lo mejor me decía, oye, pásate por aquí, cualquier cosa. Creo que nos serviría muchísimo que estemos todos dispuestos a seguir siendo ese lugar seguro que es la iglesia, para cualquier persona que llega, poder decirle, a lo mejor yo no te traje, pero yo ayudo a poder ayudarte a permanecer aquí en la iglesia de Dios. Y cualquier cosa, por sencilla que sea, prestar un velo, hacer un lugar, y a lo mejor que estemos separaditos, pero hacer un lugar para que se siente. Con cosas sencillas podemos ayudar a este llamamiento. Sí, y qué alegría que también nosotros podamos, con esta misma ferviente, ser también el lugar seguro de alguien más, ¿no? Yo creo que también podemos practicar en ello. Precisamente este lugar es tan especial. Nuestro Dios es aquel que nos da la oportunidad de poder allegarnos aquí. Yo creo que no debemos de despreciar pues esa dicha que tenemos. Nosotros siempre debemos entonces de trabajar en ello. Cuando tengamos un miedo o alguna duda en nuestra vida, recordemos las palabras que le dice Jehová a Moisés en este sentido, que si él mismo fue el que creó al mudo, al ciego, o como le dice a Job también, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el inicio, cuando fue toda la creación de nuestro Dios? Al final debemos de creer en que nuestro Dios está toda esta sabiduría que para nosotros puede llegar a ser a veces muy complicado de entender, pero sin embargo lo que sí podemos entender es el amor que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a llegar con las preguntas para poder ir terminando la lección número 2. Dice la número 1, ¿para quién es el llamado que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesús? Para todos, completamente. Es esta invitación generosa y que no tiene distinción. Dice, pregunta número 2, ¿qué se necesita para escuchar el llamado de Dios? Acercarse. Yo creo que la palabra puede ser disposición, aceptarlo, tomarlo de esa manera coherente, sí. Pregunta número 3, ¿qué podemos hacer para ser fieles al llamado de nuestro Dios? Podemos tener muchas prácticas, como vivir conforme a las enseñanzas, encontrar una coherencia precisamente en lo que leemos, en lo que llevamos a cabo. 4, ¿cómo podemos agradecer el llamado de Dios? Bueno, pues siendo ejemplo para que también otros puedan escuchar este propio llamado. Pregunta número 5 y última, ¿qué podemos obtener si somos fieles al llamado de nuestro Dios? La tierra nueva, precisamente, podríamos haber puesto algunos términos como equilibrio, paz, alegría, eternidad, pero sobre todo también maneja mucho el término de recobrar la condición inicial con la que fuimos nosotros, esa condición que honraba y daba gloria a nuestro Dios. Quisiera que nada más pudiéramos quedarnos con Primera de Pedro en su capítulo número 3, en el versículo número 15. Desde el 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis perturbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis amados hermanos, ha sido un gusto el poder estudiar con todos ustedes una porción más de las Sagradas Escrituras. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.